Juro que mi vida es una especie de deporte cósmico retorcido. El silencio en la villa de Newport era tan profundo que se podía oír caer un alfiler sobre la lujosa alfombra. Era plena noche. Me senté en el sofá, Isabel Dance a mi izquierda y Evelyn Reed a mi derecha. Ninguna de las dos habló, sus miradas gélidas chocaron en el espacio entre ellas. ¿Y yo? Yo era el premio por el cual peleaban. Justo cuando sentí que sus miradas combinadas estaban a punto de cortarme en dos, mi teléfono comenzó a vibrar violentamente en mi bolsillo, un sos desesperado. Lo saqué. La pantalla se iluminó con un solo nombre, Chloe. Era mi hermana, Chloe Prescott. Una ola de alivio me invadió. Estaba a punto de responder cuando la mirada de Isabelle, teñida de una obsesión familiar y desconcertante, se dirigió hacia mí. ¿Quién es? Mi hermana, intenté mantener la voz firme. Presioné el botón verde. Antes de poder saludar, la voz de Chloe, más fría y aguda de lo que jamás la había escuchado, interrumpió por el teléfono. Isen, ¿dónde estás ahora mismo? Chloe, estoy en Newport. Victoria Sterling está aquí. Me interrumpió, su tono carecía de cualquier calidez. Ella trajo una prueba de embarazo positiva. Dice que es tuya. Dice que sabe dónde estás y me pidió que te transmitiera un mensaje, vuelve a Nueva York y dale una explicación. Hizo una pausa, dejando que el silencio permaneciera. De lo contrario, lo hará público. Se asegurará de que todos sepan que el chico dorado de la familia Prescott deja embarazadas a las mujeres y se escapa de la ciudad. Mi mente se quedó completamente en blanco. Victoria, embarazada de mi hijo. Un grito silencioso resonó en mi cabeza. Este maldito carisma sobrenatural. Esta maldición disfrazada de regalo. No era una bendición, era una jaula dorada, un billete de ida a un infierno de 9 círculos creado por mí mismo. Me puse de pie de un salto. El movimiento repentino sobresaltó a Isabelle y Evelyn, y ambas agarraron mi brazo simultáneamente. ¿A dónde crees que vas? Las ignoré y apreté el teléfono contra mi oído. Chloe, ¿dónde está ahora? Justo aquí a mi lado, dijo, su voz como hielo. He conseguido calmarla por ahora, pero está inestable. Isen, no me importa lo que estés haciendo en Newport. El apellido Prescott está en juego. Será mejor que pienses bien las consecuencias. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono apretado en la mano, la palma cubierta de sudor frío. Sabía que esto era mucho más serio que los celos en Newport. Una mujer embarazada, sensible y acorralada, era capaz de cualquier cosa. No podía permitir que manchara la reputación de mi familia. Y lo más importante, no podía permitir que nada les pasara a ella ni al bebé. Tenía que volver a Nueva York. Respiré hondo, forcé una sonrisa cansada y me giré hacia Isabelle y Evelyn. No es nada. Solo estoy muy cansado. Creo que me voy a dormir. Me miraron con recelo, pero al ver el agotamiento en mi rostro, finalmente me dejaron ir. Regresé a mi habitación y cerré la puerta con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía que, si descubrían mis planes, no volvería a salir de esa villa. No me cambié de ropa, simplemente me senté en la oscuridad esperando. Pasó una hora. Convencido de que ambas dormían, me acerqué sigilosamente a la puerta, girando el pomo con el sigilo de un ladrón. La sala estaba completamente a oscuras. Contuve la respiración, moviéndome en silencio entre las sombras. Agarré solo mi teléfono y mi cartera, sin atreverme siquiera a llevar una chaqueta, y salí de la villa. Corrí hacia la calle, agitando los brazos frenéticamente hasta que un taxi frenó con un chirrido frente a mí. Abrí la puerta de golpe y entré a toda prisa. Al aeropuerto, le grité al conductor. JFK. El dinero no importa. Tengo prisa. El conductor me miró por el retrovisor, vio el pánico en mis ojos y no hizo preguntas. Pisó el acelerador y el coche se adentró en la noche. El taxi aceleró en la oscuridad, las luces de neón de la ciudad se difuminaban en rayas de color al pasar junto a mi ventana. Mi mente era un caos, un desorden.
Por un lado, la tormenta inminente de una Victoria embarazada y una hermana enfurecida. Por el otro, el apocalipsis seguro que estallaría cuando Isabelle y Evelyn despertaran y descubrieran que me había ido. Sentía que mi vida era un tren desbocado, precipitándose hacia un futuro que no podía predecir ni controlar. El amanecer se cernía sobre Manhattan cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la casa de mi familia en el Upper East Side. Pagué al conductor y casi me caí del coche. Después de una noche sin dormir, sentía la cabeza como si estuviera envuelta en algodón. Empujé la pesada puerta principal. Una atmósfera familiar pero intensamente opresiva me golpeó de inmediato. En la sala de estar, iluminada por una única lámpara tenue, estaban sentadas mi madre y mi hermana Chloe, en extremos opuestos del sofá, en silencio. La tensión en la habitación era más fría y aguda que cualquier otra que hubiera experimentado en Newport. Mamá, Chloe. Mi voz era un graznido seco. Mi madre ni siquiera levantó la vista, simplemente tamborileó con un dedo en la mesa de centro de caoba frente a ella. Seguí su gesto. Una sola hoja de papel A4 yacía allí. Las letras negras en negrita parecían burlarse de mí. Resultados de una prueba de embarazo. Era una fotocopia. Bueno, Isen, has estado muy ocupado, dijo finalmente mi madre, con la voz completamente desprovista de emoción. Corriendo a Newport sin decir palabra, ¿para esto era, para dejar embarazada a una chica? Mamá. Sas. Golpeó la mesa con la mano, el papel saltando por los aires. Tú no, mamá, y a mí. La prueba está aquí. Si no te haces responsable, Victoria Sterling arrastrará el apellido Prescott por toda la ciudad. ¿Tienes idea de lo que eso significa? No tenía defensa. Solo pude protestar con amargura, no fue mi culpa. Fue un accidente. Estaba acorralado. Las palabras me supieron a ceniza. Incluso yo sabía lo patético que sonaba. Un hombre adulto alegando que lo obligaron. ¿Quién lo creería? Como era de esperar, mi madre soltó una carcajada fría y decepcionada. ¿Acorralado? Isen, sigues sorprendiéndome. Ni siquiera tienes el valor de admitir lo que hiciste. Recurres a excusas como esa. Bajé la cabeza, preparándome para el huracán. La sala cayó en un silencio sepulcral. Justo cuando pensé que me ordenaría arrodillarme y pedir perdón a Victoria, su voz rompió el aire, fría y rotunda: manejarás el asunto de Victoria Sterling con discreción. Pero tú, Isen, te casarás con tu hermana Chloe. Un rayo pareció atravesarme el cerebro, dejándolo en blanco. Levanté la cabeza de golpe, mirando a mi madre con incredulidad. Mamá, ¿qué acabas de decir? Lo repitió, cada palabra como un martillazo. Te casarás con tu hermana. Chloe Prescott. Me quedé completamente atónito. Miré a Chloe, mi hermana, con quien había crecido bajo el mismo techo, compartiendo la misma sangre. Esto era una locura. Mamá, estás loca, es mi hermana. No lo es, dijo, con una calma aterradora. Chloe no es mi hija biológica. Es la hija del mejor amigo de tu padre, del servicio. Eran compañeros de armas. Antes de que los dieran de baja, hicieron una promesa: arreglaron vuestro matrimonio. Más tarde, los padres de Chloe murieron en un accidente. Así que la acogimos. La criamos como si fuera nuestra, para honrar la promesa que le hicimos a una amiga fallecida y unir a nuestras familias. Escuché aturdido cómo los cimientos de mis 20 años de vida se derrumbaban. Mi hermana no era mi hermana. Un matrimonio arreglado. Este tipo de melodrama solo ocurría en telenovelas, y ahora era mi vida real. Giré la cabeza mecánicamente hacia Chloe. En su rostro familiar vi algo que nunca antes había reconocido: alivio. En sus ojos brillaba una luz compleja, ardiente, hecha de años de sentimientos reprimidos y un deseo puro y posesivo. De repente, todo encajó, como siempre había sido tan estricta conmigo, ahuyentando a cualquier chica que se acercara demasiado. Siempre pensé que era instinto protector de una hermana. Y comprendí por qué mis padres le habían confiado toda la empresa familiar Prescott a ella. Siempre pensé que era un testimonio de su talento.
nunca fue eso. Ella lo sabía. Siempre lo había sabido. Eres un tonto, dijo mi madre, dándome una palmadita en la cabeza sin crueldad. ¿Tienes idea de cuánto ha hecho tu hermana por ti, cuánto te quiere? El negocio familiar está más seguro en sus manos porque ella es familia en todos los sentidos. Mi madre se levantó, me miró y dio su veredicto final, así será. No está en discusión. En ese momento, mi mundo se puso patas arriba. Miré a la mujer frente a mí, esta desconocida a la que había llamado hermana toda mi vida. Me devolvió la mirada, la comisura de los labios alzándose en una leve sonrisa cómplice. El decreto final de mi madre fue el martillazo que destrozó los últimos vestigios de mi realidad. Sin volver a mirarme, se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándonos a Chloe y a mí en el silencio sofocante de la sala. Me quedé paralizada, mi mente hecha un mar de palabras. Hermana, no mi hermana. Matrimonio concertado. La sobrecarga de información estaba cortocircuitando mi cerebro. Entonces, Chloe, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se puso de pie. El aura fría e intimidante que había respetado y temido toda mi vida se había ido, en su lugar había algo que nunca antes había visto. Su mirada ya no era la atenta de una hermana mayor, era la mirada depredadora de un lobo que finalmente había acorralado a su presa. Isen, dijo mi nombre en voz baja mientras caminaba hacia mí. Instintivamente quise retroceder. Se detuvo justo frente a mí, sus hermosos ojos clavados en los míos. Entonces, su mano se estiró y me sujetó la muñeca. Su piel estaba fría, pero su agarre era como una prensa de acero. Chloe, logré decir con dificultad. Una sonrisa autocrítica se dibujó en sus labios. ¿Aún me llamas hermana? Antes de que pudiera procesarlo, me jaló hacia adelante, arrastrándome hacia su habitación. Me tambaleé, completamente dominado. El parentesco podía haber sido una mentira, pero la autoridad que había ejercido sobre mí desde la infancia era muy, muy real. No tuve poder para resistir. ¡Bam! La puerta de su habitación se cerró con un clic y giró la cerradura. El mundo dio vueltas. En el segundo siguiente, me había arrojado sobre su gran cama blanda. El colchón rebotó bajo mí. Antes de que pudiera incorporarme siquiera, una figura oscura que olía a su familiar perfume caro estaba encima de mí. Chloe apoyó los brazos a ambos lados de mi cuerpo, sujetándome. Se cernió sobre mí, su largo cabello oscuro cayendo en cascada, algunos mechones rozando mi mejilla. Oh, mi dulce y despistado hermanito, empezó, con su voz un gruñido bajo de frustración y rabia reprimidas. Te he esperado 23 años. Esperé hasta que mi corazón casi se rindió. ¿Y tú qué haces? Corres por ahí sembrando tu avena salvaje, dejando que otras mujeres te alcancen primero. Mi mente zumbaba, completamente en cortocircuito. Ella se inclinó y sus cálidos labios rozaron mi oreja. Su voz era un susurro, al mismo tiempo agobiante y herido. Mira a esa Victoria Sterling. ¿Cómo podría yo, tu hermana, perder contra ella? Esto debería haber sido mío desde el principio. Y entonces sus labios se estrellaron contra los míos. El beso fue feroz, exigente, lleno de la pasión contenida de 2 décadas. Aniquiló por completo cualquier protesta que pudiera haber formado. Bajo el peso de su dominio absoluto y el impacto de esta emoción repentina y cruda, el último hilo de mi cordura se rompió. Durante toda mi vida, ella había sido mi venerada hermana mayor. Esa barrera familiar me había impedido tener siempre un solo pensamiento inapropiado. Pero ahora mi propia madre había destrozado esa barrera, y Chloe, de la forma más directa y primaria posible, me estaba mostrando que ya nada se interponía entre nosotros. Cuando pasó la tormenta, me quedé mirando la única y condenatoria mancha carmesí en las sábanas. Mi mente era un monstruo de emociones. La cuarta vez, ya había cruzado la línea con una cuarta mujer que esperaba que yo asumiera la responsabilidad. Después, Chloe se acurrucó contra mí como un gato contento. La poderosa y arrogante reina había desaparecido, reemplazada por una mujer con ojos tan suaves como el agua. Sus delgados dedos trazaron la línea de mi mandíbula, su voz ronca de satisfacción.
Idiota. ¿De verdad creías que disfrutaba siendo la capataz de la familia, arreglando todos tus desastres corporativos? Murmuró, empezando a llenar los vacíos de una historia que yo había entendido completamente mal. ¿La primera figura de acción que perdiste de niño? La encontré. Todavía está en una caja en mi mesita de noche. ¿Esa chica de tu segundo año de instituto a la que miraste 2 segundos de más? No te hablé en 3 días. ¿Pensaste que tenía la regla? ¿Los líos en los que te metiste en la universidad? Yo era quien movía los hilos, me quedaba despierta toda la noche para que se acabaran. ¿De verdad creías que el decano simplemente tenía debilidad por ti? Estos detalles, borrados de mi memoria hacía tiempo, ahora se presentaban como la más dulce de las confesiones y la más pesada de las cadenas. Solté un largo suspiro silencioso. Sabía que no había vuelta atrás. La barrera de la familia había desaparecido. En su lugar, una nueva red tejida con los hilos del amor y la responsabilidad me tenía atrapado. Parecía complacida con mi silencio, acurrucándose más cerca de mi pecho. Luego levantó la vista, sus ojos líquidos se encontraron con los míos de nuevo. Esta vez, la pasión y el dolor habían desaparecido. En su lugar estaba la autoridad familiar e inquebrantable que siempre tenía cuando me interrogaba. Bien, ahora dime la verdad. ¿Cuántas mujeres más hay? Se acercó con gracia a un sillón solitario junto a la cama y se sentó, cruzando las piernas. El dobladillo de su bata de seda se levantó, revelando una pantorrilla pálida. Me observó, su mirada volviendo a la del agudo y perspicaz director ejecutivo, como un par de bisturíes listos para diseccionarme. Muy bien, mi querido hermano dijo, tomando un sorbo de agua lentamente, con voz fría y serena. Es hora de confesar. Además de esa Victoria Sterling, ¿cuántas más hay? Mi corazón se hundió. A medida que crecí, desarrollé un miedo instintivo y profundo hacia esta mujer. Cuando era niño, solo hacía falta una mirada de ella para decirme todo lo que necesitaba saber. La presión psicológica que ejercía, producto de mi infancia, todavía era potente. Bajo su intenso escrutinio, no me atrevía a ocultar nada. Como si fuera una ruptura total, le conté todo, toda la historia de mi tiempo en Newport, los accidentes con Isabelle y Evelyn, todo salió a borbotones. Cuando terminé, intenté defenderme, mi voz haciéndose cada vez más baja. Chloe, te juro que nunca fue mi idea. Cada vez fue un accidente, o fueron ellas las que lo iniciaron, y después actúan como si su vida se acabara si no asumo la responsabilidad. Para mí también ha sido un infierno. Estaba diciendo la verdad. Este maldito carisma sobrenatural era una maldición. Después de que terminé, Chloe se quedó en silencio, simplemente mirándome. Su expresión me puso la piel de gallina. Justo cuando me preparaba para una explosión de ira, dejó escapar una risa repentina, un sonido corto y agudo, completamente desprovisto de calidez. Era la risa de alguien tan furioso que había regresado a un estado de fría diversión. Se levantó, caminó hacia la cama y se inclinó sobre mí. Sus dedos fríos agarraron mi barbilla, obligándome a sostener su mirada. Oh, entonces mi hermano pequeño es un producto muy codiciado, no, dijo, su tono destilando un veneno juguetón y celoso. Mujeres que se te arrojan encima donde quiera que vayas. Tu suerte con las mujeres es tan escandalosa que está enfermando a tu hermana. Quedé atrapado en su agarre, incapaz de moverme, viendo solo el reflejo de mi propio rostro en pánico en sus hermosos ojos. De repente, su expresión se volvió fría como el acero. Su agarre se hizo más fuerte. Su voz se volvió absoluta, una declaración de intenciones despiadadas. Pero está bien. No saben valorar lo que tienen. Tendré que enseñarles. A partir de ahora, seré yo quien se encargue de tus demás enredos. Miré su perfil frío y decidido y una poderosa sensación de pavor me invadió, helándome hasta los huesos. No tenía ninguna duda de que ella tenía el poder para hacerlo. Simplemente no podía soportar imaginar qué sucedería cuando Victoria, Isabelle y Evelyn, 3 mujeres que ya estaban peleadas entre sí, se encontraran cara a cara con mi hermana, una mujer cuya posesividad y brillantez estratégica las eclipsaban a todas. No sería un campo de batalla,
sería un apocalipsis. Después de la declaración de Chloe de encargarse de mis enredos, una extraña paz se apoderó de la casa. Durante 2 días estuvo increíblemente atenta. Tendría mi cepillo de dientes listo por la mañana y un vaso de leche tibia por la noche. La forma en que me miraba era tan tierna que casi me asfixiaba, pero sabía que debajo de esa fachada gentil se escondía una posesividad absoluta e inquebrantable. Mi madre, por su parte, me había aceptado plenamente como futuro marido de Chloe. En la mesa mencionaba casualmente los nombres de nuestros futuros hijos, lo que me ponía los pelos de punta. Me sentía como un pájaro cantor en una jaula dorada, bien alimentado y cuidado, pero despojado de toda libertad. Esta frágil paz, que pensé que podría durar hasta la siguiente mudanza de Victoria, se hizo añicos con el frenético timbre de la puerta. Din-don, din-don. Las campanadas eran rápidas e insistentes, casi maníacas. Se me cayó el estómago. ¿Victoria había perdido finalmente la paciencia? Chloe me lanzó una mirada, sus ojos transmitían confianza, mírame manejar esto, y se levantó para abrir la puerta. Chloe, yo lo traigo, dije, poniéndome de pie de un salto. No importaba qué mujer fuera, este era mi desastre. No podía seguir escondiéndome detrás de mi hermana. Respiré profundamente, las palmas de mis manos sudaban mientras alcanzaba el pomo de la puerta fría. La puerta se abrió con un clic. En la entrada no estaban las personas que esperaba. Eran 2 caras que hicieron que mi cuero cabelludo se estremeciera de puro terror, Isabelle y Evelyn. Me habían rastreado desde Newport. El rostro de Isabelle estaba mortalmente pálido, sus hermosos ojos inyectados en sangre y salvajes. Ella me miró fijamente, su mirada era un cóctel tóxico de obsesión patológica y el veneno del abandono. Ella se lanzó hacia adelante y agarró mi brazo, sus uñas clavándose en mi carne. Isen, ¿por qué te fuiste sin decir una palabra? ¿Qué soy yo para ti? Su voz era ronca y quebrada, como la de un animal acorralado. De pie a su lado, Evelyn mantuvo su habitual actitud fría y profesoral, pero la mirada que me dirigió fue tan dura como el hielo. Fue una expresión compleja, de reproche, de decepción y un destello de algo que no pude identificar, una preocupación cuidadosamente oculta. Me quedé congelado, atrapado en el agarre de Isabelle, mi mente completamente en blanco. No tenía idea de cómo explicarme. En ese momento, una voz fría vino detrás de mí. ¿Y tú quién podría ser? ¿Qué negocio tienes con mi hermano? Chloe había aparecido a mi lado. Ella me atrajo suavemente hacia ella, posicionándose como un escudo entre mí y las 2 mujeres. Llevaba la amable sonrisa de una anfitriona, pero sus ojos, que escudriñaban a las invitadas no invitadas, no tenían ninguna calidez. Cuando Isabelle vio el gesto protector de Chloe, la locura en sus ojos se encendió. Ella soltó mi brazo y miró a Chloe con furia, su voz era un gruñido bajo y gutural. ¿Tu hermano? Isen es mi hombre. Evelyn también dio un paso adelante, su mirada fría recorrió a Chloe antes de aterrizar en mí. Su voz era tranquila pero firme. Estoy aquí para asumir la responsabilidad por él. En un instante, el aire en la estrecha entrada se convirtió en piedra. 3 mujeres, 3 auras completamente diferentes, sus miradas chocando en una lluvia de chispas invisibles. Quedé atrapado en el medio, sintiéndome como si su mirada colectiva me fuera a despedazar. Esta maldita zona de desastre me había seguido desde Newport hasta mi puerta principal. ¿Qué es todo este grito? ¿Qué está pasando aquí afuera? La conmoción había sacado a mi madre de la sala de estar. Ella echó un vistazo a la escena caótica. 3 mujeres peleando por un hombre y su rostro se agrió. Ella frunció el ceño, adoptando el tono de una matriarca dirigiéndose a niños rebeldes. Señoras, esta es la residencia Prescott, no un lugar para que hagan una escena. Si tienen algo que discutir, pueden hacerlo de manera civilizada. Si no, debo pedirles que se vayan. Pero había subestimado la determinación de estas 2 mujeres. Isabelle soltó una risa fría y enfermiza, con sus ojos fijos en mí. Irme. Donde está Isen, estoy yo. Si no viene conmigo, moriré aquí mismo, en esta puerta.
Evelyn se ajustó las gafas y su tono era igualmente firme. Señora Prescott, no me iré. Hasta que la situación con Isen no se resuelva, no iré a ningún lado. Una amenazó con suicidarse. La otra estaba inamovible. Estaba claro que tenían previsto quedarse por la fuerza si fuera necesario. El rostro de mi madre se sonrojó de ira, pero ella no podía hacer nada. Se trataba, después de todo, de una mujer destacada y de una respetada profesora universitaria. No podía dejar que la seguridad las echara. El escándalo sería ruinoso. Finalmente, con un profundo suspiro, mi madre me lanzó una mirada de puro cansancio, sus ojos parecían decir, tú causaste este desastre. Tú arréglalo. Ella hizo un gesto de desdén con la mano, una concesión silenciosa. Podían quedarse. Y así, sin más, la casa de mi familia se convirtió oficialmente en un campo de batalla entre tres rivales voraces. Chloe, Isabelle, Evelyn. Formaron un triángulo de animosidad conmigo atrapado, indefenso en el centro. En la sala de estar reinó un silencio sepulcral. Podía sentir tres pares de ojos fríos, como tres cuchillos afilados, todos apuntando hacia mí. Desde que Isabelle y Evelyn se mudaron, la casa se había convertido en una zona de guerra silenciosa y brutal. La mesa del comedor era el principal campo de batalla. Mi madre estaba sentada a la cabecera de la mesa, con el rostro convertido en una máscara de resignación mientras picoteaba su comida sin decir nada. A mi izquierda estaba Chloe, que se mantuvo impecablemente serena. Ella colocaba la comida en mi plato lenta y deliberadamente, cada uno de sus gestos era una declaración de propiedad. A mi derecha estaban sentadas Isabelle y Evelyn. No tocaron su comida. Simplemente me miraron fijamente, una con una mirada de devoción obsesiva, la otra con una mirada de frío penetrante. Tres pares de ojos, como tres cuchillos afilados, me desgarraban con cada mirada. No me sentí como si estuviera cenando, me sentí como si me estuvieran ejecutando públicamente. Cada bocado tenía sabor a cartón y tragarlo era como tragar cristal roto. El aire estaba tan denso por la tensión que parecía sólido. El único sonido era el ocasional tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Fue en esa atmósfera sofocante donde cayó la siguiente bomba. A mi lado, el rostro de Evelyn de repente se puso blanco como el papel. Se llevó una mano a la boca y frunció el ceño mientras una oleada de náuseas la invadía. Un solo arcado reprimido rompió el tenso equilibrio de la mesa. Sin decir palabra, empujó su silla hacia atrás y corrió hacia el baño de abajo. Evelyn. Isabelle fue la primera en reaccionar. Un destello de preocupación se dibujó en su rostro mientras corría tras ella. Mi madre dejó el tenedor. Como una mujer que ya había pasado por esto antes, su mirada se volvió increíblemente aguda y se fijó en la puerta del baño como un halcón. Después de unos segundos, giró lentamente la cabeza. Su mirada se posó en mí con una intensidad que me heló la sangre. Isen, la voz de mi madre era tranquila, pero contenía el peso de una tormenta que se acercaba. ¿Cuánto tiempo lleva así? Mi mente se puso a trabajar a toda marcha, pero antes de que pudiera formular una respuesta, Evelyn salió del baño. Se había salpicado la cara con agua fría, pero todavía estaba pálida como un fantasma, se apoyó en la pared para sostenerse, regresó a la mesa y le ofreció a mi madre una débil sonrisa. Estoy bien, señora Prescott, solo han sido los últimos días. Probablemente comí algo que no me sentó bien. Ella dijo esas palabras, pero sus ojos fríos e inteligentes no pudieron evitar dirigirse en mi dirección. Pero mi madre no era tonta. Ella lo había visto todo. Soltó una burla corta y fría, claramente sin creerse la excusa ni por un segundo. Me miró fijamente, sus ojos viendo a través de mí, como si ya supiera la verdad. Luego, en un tono que era menos una sugerencia y más un juicio final, habló. Esta tarde la llevarás al médico para un chequeo. Su voz bajó, convirtiéndose en una certeza fría y dura. Por lo que parece, tenemos otro en camino. Estrépito. Mi tenedor se me resbaló de las manos y golpeó el piso de madera con un sonido fuerte y penetrante. Me sentí como si me hubiera caído un rayo y me hubiera congelado en el lugar. Mi mente era un vacío rugiente.
Otro. Otro. Giré la cabeza rígidamente, mirando a Evelyn con total incredulidad. Ella se estremeció bajo mi mirada, sus labios temblaban, incapaz de formar una sola palabra. Por primera vez, su rostro, habitualmente una máscara de tranquila compostura, estaba marcado por el pánico puro. A mi lado, Chloe e Isabelle estaban igualmente atónitas. Sus ojos eran como reflectores que se movían de un lado a otro entre Evelyn y yo. Sus expresiones eran una mezcla de conmoción, furia y absoluta incredulidad. Toda mi visión del mundo, que ya había quedado destrozada una vez, ahora estaba siendo violentamente reconstruida por las palabras de mi madre, convirtiéndose en algo aún más espantoso. Esa tarde, mi madre me obligó a llevar a Evelyn a la clínica. Conducíamos en completo silencio. Mi mente era un desastre y Evelyn mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo, sus manos retorciendo el dobladillo de su camisa, sus nudillos blancos por la tensión. Los resultados de las pruebas llegaron rápidamente. Cuando el médico me entregó ese fino trozo de papel, sentí que pesaba 1000 libras. Las letras negras y atrevidas nadaban ante mis ojos como demonios burlones. Diagnóstico positivo. Embarazo intrauterino confirmado. Edad gestacional, 3 semanas. Mis rodillas se doblaron. Casi me desplomo allí mismo en el pasillo. Se acabó. Esta vez sí que se acabó. Victoria era una. Ahora Evelyn era otra. En un abrir y cerrar de ojos, iba a ser padre de 2 hijos. Apreté con fuerza el trozo de papel, delgado e increíblemente pesado. Mientras Evelyn y yo regresábamos a la casa, en la sala de estar mi madre, Chloe e Isabelle estaban sentadas esperando, con el tribunal listo para emitir su juicio. Sus 3 pares de ojos se fijaron en nosotros, tejiendo una red invisible que amenazaba con asfixiarme. Me sentí como si tuviera un carbón encendido en el bolsillo, cauterizándome la conciencia. En un silencio sepulcral, sonó el timbre. Din-don. El sonido fue agudo y repentino, como una piedra arrojada a un lago congelado. La atención de todos se desplazó instantáneamente de mí a la puerta principal. Mi corazón se desplomó. Una terrible premonición me invadió. En un momento como este, ¿quién más podría ser? Antes de que pudiera moverme, Chloe estaba de pie. Me lanzó una mirada que claramente decía, otra más, y se dirigió a la puerta. La abrió. En el umbral se encontraba una mujer con un elegante traje a medida, su presencia era imponente. Su maquillaje era impecable, pero sus ojos reflejaban el cansancio del viaje y una determinación inquebrantable. Era Victoria Sterling. Ella finalmente había llegado. La mirada de Victoria recorrió el extraño cuadro en la sala de estar. Ella simplemente levantó una ceja. Su expresión no delataba sorpresa. Ignoró a Chloe, que bloqueaba la puerta, ignoró a los demás en el sofá y caminó directamente hacia mí. El clic-clac de sus tacones sobre el piso de madera resonó en la habitación silenciosa. Cada paso era un golpe de martillo contra mi corazón. Ella se detuvo frente a mí, con sus hermosos ojos enfocados únicamente en mí. Extendió la mano y la colocó suavemente sobre su vientre plano, un gesto que era al mismo tiempo tierno y una declaración pública. Isen dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para llegar a todos los rincones de la habitación, estoy embarazada. Tienes que asumir la responsabilidad por mí. ¿Cuándo vamos al juzgado para hacerlo oficial? Sus palabras fueron una descarga de profundidad, detonando en las aguas ya turbulentas de la sala. El rostro de mi madre se puso rígido de furia, los ojos de Isabella ardieron con un nuevo y más salvaje fuego de celos, y en los labios de Chloe se formó una sonrisa fría y peligrosa. Hazlo oficial con él. Una voz helada rompió la burbuja que Victoria había creado. Evelyn salió de detrás de mí, sosteniendo un trozo de papel idéntico al que me quemaba el bolsillo. Lo agitó frente a Victoria con una sonrisa burlona, como si mostrara una medalla de honor. ¿Con qué fundamento? Yo también estoy embarazada. Si alguien va a obtener una licencia de matrimonio, soy yo. Victoria abrió mucho los ojos, su mirada se desvió del papel en la mano de Evelyn hacia mí, y su expresión se llenó al instante de rabia y traición.
Sentí que mi cabeza iba a explotar. Justo entonces, Chloe se movió. Me agarró y me jaló detrás de ella, protegiéndome como un objeto precioso. Luego dio un paso al frente, con su aura regia en plena exhibición, y miró a Victoria y Evelyn. Ninguna de las dos tiene que pelearse por esto. Su voz era como el hielo, impregnada de absoluta autoridad. Soy la única a quien mi madre ha aprobado. Soy la futura matriarca de esta familia. Si se casa con alguien, será conmigo. 3 mujeres, 3 derechos, un impas perfecto y volátil. Estaba acurrucado detrás de Chloe como un trozo de carne en una tabla de cortar, obligado a verlas pelearse por mi propiedad. No me importa. Isabelle, que había sido ignorada, finalmente estalló. Parecía un animal acorralado, con los ojos enrojecidos y la voz convertida en un grito crudo de obsesión desesperada. No me importa quién esté embarazada, ni quién esté aprobada. Yo vi a Isen primero. Ninguna de ustedes me lo va a arrebatar. La sala de estar explotó. Estoy embarazada de él. Es un hecho, replicó Victoria, negándose a ceder. Yo también. Y tenemos una conexión emocional, respondió Evelyn fríamente. ¿Emoción? Esta es la familia Prescott. Lo que yo digo se hace, declaró Chloe, con la voz resonando con dominio. Es mío. Mío, repitió Isabelle, con la voz quebrándose al borde del colapso. 4 mujeres gritando, discutiendo y destrozándose en medio de la sala. Yo estaba en el epicentro de la tormenta, ahogándome en sus acusaciones y destrozado por sus miradas. Era el festín mítico del que todas querían un trozo, pero ninguna dejaba que otra diera el primer mordisco. Me quedé sin palabras, presa de la desesperación. Y de repente, se hizo el silencio. Las 4 se quedaron jadeando, con los ojos enrojecidos, fijos las unas en las otras. Parecía que todas se habían dado cuenta simultáneamente de la inutilidad de seguir gritando. Ninguna iba a ceder y ninguna podría convencer a las demás. En el aire cargado, un extraño consenso tácito comenzó a formarse. La pelea cesó, simplemente se miraron. Sus ojos estaban llenos de agotamiento e ira, pero también de algo más, una reevaluación fría y calculadora. Gritarse no va a resolver nada, dijo Chloe, con voz baja pero definitiva. Hizo una pausa y luego inclinó la cabeza hacia el estudio del segundo piso. Todas conmigo. Tenemos que hablar. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y subió las escaleras. Victoria frunció el ceño, me miró desconcertada y la siguió. Evelyn se ajustó las gafas, me lanzó una última mirada confusa y subió detrás. Solo Isabelle permaneció allí. Me miró fijamente, con los ojos llenos de una posesividad desesperada y obstinada. Isabelle, llamó Chloe desde el rellano, con voz aguda, ¿quieres quedarte fuera de esta decisión? Aquello pareció tocar su fibra sensible, Isabelle se estremeció y luego, mordiéndose el labio, siguió a regañadientes a las demás. La puerta del estudio se cerró con un golpe final, dejándonos fuera a mi madre y a mí. ¿Qué estaba pasando allí? No me atrevía a imaginarlo, 4 mujeres furiosas por los celos, encerradas en una habitación. Se destrozarían mutuamente o idearían un plan aún más aterrador para lidiar conmigo. Quizás una operación conjunta para neutralizarme y dividir mis bienes. Cuanto más lo pensaba, más aterrado me sentía. Un escalofrío me recorrió la espalda. Suspiro. Mi madre dejó escapar un largo y cansado suspiro a mi lado. Me dio una palmadita en el hombro, con los ojos llenos de resignación. Tú causaste este desastre, hijo. No puedo ayudarte ahora. Solo podemos esperar y ver. Dicho eso, negó con la cabeza y se fue a su habitación. Me quedé solo en la enorme sala de estar, un prisionero esperando sentencia. Los minutos pasaban. El estudio estaba inquietantemente silencioso, no se oían gritos ni forcejeos. Ese silencio era más aterrador que la pelea. Caminé de un lado a otro, con la ansiedad en aumento, esforzándome por oír algo, pero no había nada. 1 hora. 1 hora y media. 2 horas completas. La puerta permaneció cerrada, como una entrada a un infierno inescrutable que devoraba toda mi esperanza.
Mi estado de ánimo pasó de la ansiedad al terror y luego a una desesperación entumecida. Justo cuando estaba a punto de derrumbarme, oí un clic, la cerradura giraba. Levanté la cabeza de golpe. La puerta se abrió. Chloe salió primero, su rostro estaba tranquilo, su expresión indescifrable. La siguió Victoria, pálida pero con su compostura profesional restaurada. Luego Evelyn, cabizbaja, y por último Isabelle, cuyos ojos aún estaban rojos pero cuya energía frenética había sido reemplazada por una calma resignada. Las cuatro se alinearon frente a mí. La animosidad había desaparecido, en su lugar había una comprensión extraña y completamente unificada. Mi corazón se hundió. Chloe dio un paso al frente como su representante. Me miró con un tono plano y práctico, lo cual solo hizo todo más terrorífico. Isen, hemos llegado a un acuerdo. De ahora en adelante, estarás confinado en esta casa. Mi mundo se volvió blanco. Intenté hablar, preguntar qué significaba eso, pero las palabras no salieron, las cuatro me miraban con una expresión fría y serena de posesión. Ya no era una persona, era un objeto, un botín de guerra reclamado y dividido. Desde ese día, se estableció un nuevo orden extrañamente estable en la casa. Ya no peleaban ni se ignoraban. Tomaban el té juntas y hablaban de libros para padres. Coexistían en una paz que yo no podía comprender, y yo era la piedra angular indispensable de su nefasta alianza. A las 7 de la mañana, Isabella aparecía y me lanzaba un atuendo preseleccionado a la cara, vístete. El desayuno era una comida diseñada por un chef con estrella Michelin contratado por Victoria, con cada gramo de carbohidratos y proteínas calculado con precisión, pero sabía peor que un medicamento. Por la mañana debía acompañar a Evelyn y Victoria a caminar mientras escuchaban música clásica para bebés. Evelyn me sermoneaba sobre cómo Mozart estimulaba el desarrollo cerebral del feto, mientras Victoria se acariciaba el vientre y preguntaba, cariño, ¿crees que papá está guapo hoy? Me sentía como una herramienta de educación prenatal sin alma. La vida era extraña, pero había momentos fugaces de calidez. Una noche, Victoria tuvo antojo de ramen picante de un restaurante nocturno, salí de inmediato a buscarlo. Al verla comerlo con tanta satisfacción, con una ligera capa de sudor en la frente, sentí un calor intenso en mi interior. Las náuseas matutinas de Evelyn eran intensas, aprendí torpemente a masajearle los puntos de presión para aliviarlas. Por una vez apoyó la cabeza en mi hombro en silencio, y pensé, quizás esto no sea tan malo. De inmediato rechacé ese pensamiento. No podía dejarme llevar. Entonces convoqué una reunión por primera vez. Quiero volver al trabajo, dije con voz firme. La respuesta fue un coro unificado desde 4 direcciones distintas. No. Chloe se cruzó de brazos con la mirada fría. ¿Insinúas que nosotras 4 no podemos mantenerte a ti y a los niños? Victoria se subió unas gafas imaginarias, imitando el tono académico de Evelyn. Tu función es quedarte en casa y cuidarte a ti mismo y, por extensión, a nuestros hijos. Me quedé sin palabras. ¿Qué podía decir? Ser mantenido por 4 mujeres hermosas, brillantes y ricas. ¿No se suponía que esta era la máxima fantasía de todo hombre? Esa noche me quedé en la cama mirando al techo. Esta jaula dorada. Temía estar empezando a acostumbrarme. 10 meses de embarazo, toda una vida de trabajo de parto. Ya había oído el dicho antes, pero ahora me ponía los pelos de punta. Las fechas de parto de Victoria y Evelyn eran de solo 3 días de diferencia. Toda la casa estaba en alerta máxima, como una base militar preparándose para una invasión. Yo era el soldado más ansioso del búnker, listo para actuar en cualquier momento. Esa tarde, Victoria frunció el ceño y murmuró que le dolía el estómago. La sala se congeló. Un segundo después, Evelyn se agarró el estómago, palideciendo por completo. Mi mente se quedó en blanco, ni hablar. No podían estar tan sincronizadas. Chloe era la más tranquila. Llamó inmediatamente al hospital privado. Isabelle subió corriendo las escaleras a buscar las bolsas del hospital, solo para volver con 2 armas Birkins. Casi pierdo la cabeza. Por Dios, ¿qué haces con los bolsos?
Trae las cosas del bebé. En el hospital, había 2 salas de parto en lados opuestos del pasillo. Me sentía como una peonza, dando vueltas de un lado a otro en ese corredor de vida o muerte. Chloé e Isabelle me flanqueaban, una a cada lado. Ya no discutían, lo que de alguna manera hacía que el ambiente fuera aún más extraño. Isabelle miró fijamente la sala de partos de Victoria. ¿Y si ella es la primera? Dar a luz no es una carrera para reclamar a un hombre. Chloé, con los brazos cruzados, miraba fríamente la habitación de Evelyn. La inteligencia es genética, después de todo. Pensé que se me iba a partir la cabeza. Está sucediendo ahora mismo. ¿No pueden decir algo positivo por una vez? Los minutos se hicieron eternos. Por primera vez, entendí lo agonizante que era la espera. Tenía las palmas empapadas de sudor. En esas habitaciones estaban las mujeres que daban a luz a mis hijos. Sentí que solo en ese momento mi vida finalmente se había vuelto real. ¡Guau! Un grito fuerte y desgarrador surgió de la habitación de Victoria. Me flaquearon las piernas y casi me desplomé. Entonces, casi al mismo tiempo, el llanto de un bebé llegó desde la habitación de Evelyn. Ambas puertas se abrieron simultáneamente. Una enfermera salió, radiante, sosteniendo un bulto envuelto. Felicidades, señor Prescott. Madre e hija están bien. Es una niña preciosa. Otra enfermera salió de la otra habitación con una sonrisa igual de radiante. Felicidades, señor Prescott. Madre e hijo están sanos. Es un niño grande y fuerte. Me quedé atónito, Chloé e Isabelle también. Todo el pasillo se quedó en silencio. Fue Chloé quien rompió el silencio, susurrando con asombro, un niño y una niña. Una oleada de inmensa alegría me invadió. Tomé torpemente a mis hijos de las enfermeras, uno en cada brazo. La que estaba en mi brazo izquierdo tenía un rostro delicado, sus ojos y cejas como los de Victoria. El que estaba en mi brazo derecho tenía la pequeña frente fruncida en una expresión seria, su actitud fría era una copia perfecta de la de Evelyn. Mi hija, mi hijo. Los miré a ambos. Mi corazón se llenó de una emoción que nunca antes había sentido. Era satisfacción. Era solidez. Era el maravilloso y pesado peso de la responsabilidad. Después de que nacieron los niños, mi estatus en la casa experimentó un cambio sísmico. Había sido una mascota, un trofeo. Ahora era el único e indispensable superpapá de la familia. La villa se sumió en un estado de dulce y dichoso caos. Isen, date prisa, el bebé está llorando. Isen, ¿cómo se cambia un pañal? ¿Es esta la parte delantera? Isen, ¿cuántas cucharadas de fórmula? Chloé, Victoria, Isabelle, Evelyn. Chloé, ve a calentar la leche. Isabelle, tira el pañal usado. Victoria, no toques al bebé, acabas de llegar de la calle. Y para mi asombro, todas me escucharon. Una noche, tarde, estaba en la guardería meciendo suavemente a mi hija en mi brazo izquierdo y a mi hijo en el derecho. Los 2 pequeños dormían profundamente, su respiración suave y regular. Levanté la vista y las vi a las 4 de pie en la puerta, observándome. El fuego competitivo en sus ojos había desaparecido, reemplazado por una profunda y tierna ternura. Miré a los gemelos en mis brazos, luego las miré a ellas, y por primera vez una sonrisa genuina se dibujó en mi rostro. Así que esto era todo. Esta era la maldición de mi vida encantada. Un año después, en nuestra villa de Newport, sostenía a mi hija Ava en mi brazo izquierdo mientras usaba la mano derecha para darle puré de manzana a mi hijo Leo. Abre. Leo abrió su boquita con expresión seria al aceptar la comida, ese aire fresco y distante era una copia exacta de su madre. En mis brazos, Ava rió, sus manitas agarrando mi camisa, sus ojos curvándose en media luna como los de Victoria. Después de un año como padre a tiempo completo, era un profesional de temporada, cambiar pañales, preparar la fórmula, mecerlos para dormir. Podía hacerlo todo dormido. Aunque a veces todavía tenía pequeñas crisis existenciales. Yo,
Ethan Prescott, un hombre en la flor de la vida, y mi único propósito era cuidar niños. Al caer la noche, la puerta principal se abrió. El clic de unos tacones anunció su llegada. Chloe fue la primera, se quitó la gabardina y el aura de reina corporativa se disolvió al instante. ¿Estuvieron bien hoy?, preguntó, besando a ambos niños en la frente antes de plantarme un beso casual en la mejilla. Después fue Victoria, que tiró su maletín a un lado y vino directamente a recoger a Ava. Ava, mi dulce niña, ¿extrañaste a mami? Luego vino Isabelle, quien se quitó los tacones en cuanto entró y se desplomó en el sofá. Estoy agotada. Isen, tráeme un poco de agua, exigió, aunque ya me estaba mirando fijamente como un misil teledirigido. Por último entró Evelyn, caminando lentamente con una pila de papeles. En cuanto vio a Leo, una calidez genuina y poco común suavizó sus rasgos. Una dirigía el Imperio Prescott, otra una importante empresa tecnológica. Una se había convertido en un titán de la industria, otra en una profesora célebre con un historial impecable. El poder económico que habían construido juntas tenía un propósito primordial: mantener la magnífica jaula dorada que habían construido para mí. Las observé mientras cuidaban a los niños, respiré hondo y decidí que era el momento adecuado. Me aclaré la garganta. Oye, hay algo de lo que quiero hablarles. Las mujeres se quedaron quietas y giraron la cabeza hacia mí. La intensidad combinada de sus miradas me hizo sentir como si estuviera nuevamente en mi propio juicio. Los niños ya tienen 1 año. Están empezando a caminar. Estaba pensando que quizás sea hora de, ya saben, salir un poco y empezar un negocio, tal vez. Mi voz se apagó. El silencio en la sala era absoluto. No. La palabra vino de 4 direcciones distintas, perfectamente sincronizada. Sonaba como una grabación. Chloe se acercó y me pellizcó la mejilla como si regañara a una mascota desobediente. Ganarnos la vida es nuestro trabajo. Victoria sostenía a Ava y se apoyaba en mi brazo, su tono no dejaba espacio para discusión. Tu trabajo es quedarte en casa, cuidarte y cuidar a los niños. Isabelle se levantó del sofá, con las manos en las caderas, y soltó una declaración arrogante: si siquiera piensas en conseguir un trabajo, te romperé las piernas y te encerraré en el sótano. Me estremecí, no tenía duda de que hablaba en serio. Evelyn se subió las gafas, se acercó con una sonrisa amable y pronunció la última palabra. Tienen razón. Cualquier argumento que pudiera tener murió en mi garganta. ¿Qué más podía decir? Dejé escapar un suspiro de resignación, pero no pude evitar la sonrisa que se extendió por mi rostro.